Buenas tardes, bendiciones, saludos, que el amor, la paz de Dios, su gracia esté con ustedes, que la hayan compartido toda esta semana, y aunque la semana haya sido de dificultades, pero también estoy seguro que hubieron éxitos, y esa es la vida. Una cantidad de éxitos, aciertos, desaciertos, equivocaciones, todos con el fin de corregir el rumbo. Y no hay nadie mejor para corregir nuestro rumbo que la palabra de Dios, que Dios mismo, por medio de su sabiduría, nos ha enseñado a hacer lo correcto delante de sus ojos. El tema de hoy es educando a nuestros hijos. Yo creo que no podemos hacer nada, y lo conversaba con mis hermanos ayer y lo conversábamos con nuestro pastor. No sirve de nada el poder recibir conocimiento si no lo podemos compartir. El guardarnos este conocimiento y llevarlo a la tumba simplemente muere con nosotros. Si Dios te dio una bendición, si Dios te dio una experiencia, no es para que te la guardes, es para que la compartas. Y espero que este tema de hoy sea de mucha edificación para quienes se encuentran en conflicto, sobre todo con los hijos. Ser padre no es fácil. No existe o no conocemos de primera mano un manual de padres. La rebeldía y la autosuficiencia, el gritar, pegarles o castigarlos. Comencemos estos 30 minutos sobre educando a nuestros hijos. Bienvenidos a Ambulancia de Dios. Dios les bendiga. Bienvenidos a Ambulancia de Dios, primeros auxilios desde la palabra de Dios, para corazones quebrantados, necesitados de sanidad y dirección. Primeramente demos gracias a nuestro Señor que nos ha dado otra oportunidad de vida, otro día más, para tener su gracia, para poder corregir y enmendar, para poder hacer su voluntad primeramente, porque queramos o no, siempre estamos haciendo la voluntad de Dios. Y si la hacemos conscientes y queriendo servirle, pues los golpes son menos primeramente y más fácil el camino. Dios te bendiga. Quiero comenzar con un versículo en Marcos 1:22 y dice así: y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este versículo nos pone en punto dos contradicciones, dos extremos. Jesús era conocido como el hijo del carpintero y se estaba dando a conocer como maestro. Pero la autoridad de Jesús no venía de un hombre, no venía de una familia. La autoridad de Jesús venía primeramente porque tenía la verdad en sus manos y porque testificaba con su propio ejemplo. Y eso era lo que criticaban a los escribas, que ellos ponían cargas pesadas sobre el pueblo, pero que ni ellos mismos las cumplían.
Y esto es la autoridad. La autoridad te puede ser dada, y este tema lo hemos conversado en otras oportunidades. La autoridad te puede ser dada por un cargo. Cuando te hiciste padre, cuando te llegó la noticia de que eres padre o madre, pues Dios te entregó una autoridad. Dios sopló su aliento de vida sobre tu vientre, mujer. Dios sopló tu aliento de vida y transformó aquello en una vida por medio de su poder. Y te otorgó la autoridad para educarlo, criarlo, guiarlo. Pero la autoridad la podemos ejercer en bien o la podemos ejercer en mal. Y eso va a determinar el camino de nuestros hijos. Personalmente tuve la experiencia con mis hijos y recuerdo que cuando llegué la primera vez, porque había situaciones muy conflictivas con mis hijos de 7 años en aquella época, había situaciones muy conflictivas y en el colegio sobre todo. Y cuando vamos a consulta, nosotros pensábamos que iban a ponerlo a él con el psicólogo y pues no. Él se fue a un sitio aparte y la consulta fue enteramente con los padres. Y es que, amigo, amiga, hermano, tus hijos son una copia de tu conducta. Si no lo escuchaste, te lo repito. Tus hijos son una copia de tu conducta, de tus valores, de tu historia, de tu forma de comportarte. Y puedo apostar que en el 80 a 90% de los casos, muchas de las cosas que nuestros hijos dicen, hablan, piensan y actúan, ha sido porque la ha visto entre sus padres. Y esto lo saben los psicólogos. Los psicólogos, pues, no se enfocan en el hijo. Somos nosotros los que cambiamos la conducta, modificamos la conducta y ejercemos influencia directa sobre la conducta de nuestros hijos. Yo me maravillo con mi hermana. Mi hermana ya es una mujer adulta de 50 años. Y yo la oigo expresarse, algunas expresiones verbales que tiene. Y oigo a mi mamá, Dios la bendiga siempre. Y son idénticas. Y yo mismo recuerdo que cuando era pequeño, mi papá todo el tiempo, Rafael, ponte las sandalias, Rafael, ponte las sandalias, Rafael, ponte las sandalias. Y yo, ay, padre, qué fastidio, qué fastidio. Yo como niño al fin, no lo voy a negar. Y hoy día no puedo andar sin sandalias. Pero primeramente fue el ejemplo. Estoy convencido de que nuestros hijos, con cosas tan sencillas como ir al baño, no aprenden porque se lo decimos, porque le mostramos la vasenilla, no. Aprenden porque nos ven a nosotros, aprenden por imitación. Y entonces de repente el niño soltó una vulgaridad en medio de una reunión y toqué, niño, cállate. Y pues evidentemente a quien miramos son a los padres. Porque ¿dónde lo aprendió? Y si lo aprendió y no se le corrigió, ¿dónde no se le corrigió? En el hogar. La palabra de Dios dice que tenemos que confesar nuestros pecados para ser perdonados y para poder enmendar nuestros caminos. Y para poder comenzar a cambiar la conducta de nuestros hijos, ver cambios en la conducta de nuestros hijos, tenemos que reconocer o tienes que reconocer que tú eres la primera influencia en tus hijos. Si nosotros no hay ese reconocimiento, hermano o hermana, pues no va a haber un cambio. Tiene que haber una confesión de culpa para poder reconocer y poder enmendar lo que hemos hecho mal. En mi caso, muy responsablemente, porque esto me sirve de testimonio, dejamos a nuestros hijos, o dejé a mi hijo desde muy temprano a merced de la autoridad de otras personas. Mi hijo creció sin tener una autoridad directa. Y cuando llega al colegio y se ve enfrentado con una autoridad
de una maestra, pues no la quería obedecer porque no se le inculcó el respeto a la autoridad. Hoy, 4 años después de haber pasado muchas dificultades, con un profundo agradecimiento puedo decir que esa conducta se modificó gracias al Señor. Pasaron muchos psicólogos y no quiero decir, por supuesto, que es necesario. Los psicólogos, los psiquiatras, los médicos son necesarios. Dios trabaja de muchas formas. Pero, hermano, hermana, tú puedes tener al summa cum laude, al médico más eminente, y puedes ir a la consulta del médico más sobresaliente de la ciudad. Pero si tu vida no ha cambiado, si tu conducta en tu familia no ha cambiado, pues eso no perdurará. Porque con el psicólogo y el psiquiatra estará 1 hora, 45 minutos, 2 horas, 1 vez, 2 veces, 3 veces a la semana. Pero definitivamente la influencia principal eres tú. Y esa influencia, puedo decirlo con el corazón en la mano y con convicción de vida, se ejerce a través del amor de Dios en tu vida. Aprendemos con el ejemplo, más que con la palabra. Esto lo hemos escuchado, es un secreto a voces en temas de psicología. Quizás hayas visto muchos temas de psicología en televisión, en noticieros, en programas. Pero no lo terminemos de aceptar. El cambio de tu hijo viene a través primeramente de tu ejemplo. Y cuando tú comienzas a cuidarte de tu propio ejemplo, pues vas a ver con tus propios ojos el mismo cambio. Hoy día, orgullosamente puedo decir que mi hijo llega momentos en que me corrige a mí mismo, porque le he enseñado que él tiene el derecho, que si yo le he pregonado una verdad, si yo le he pregonado una conducta y él me ve que yo infringo esa conducta, pues él con autoridad de justicia tiene el derecho de decirme: papá, no lo estás haciendo bien. Y lo ha hecho en muchas oportunidades. Nuestra primera forma, si tienes un hijo con dificultades de conducta, si tienes un hijo problemático, si tienes un hijo que quizás te dé dolores de cabeza, antes de revisarlo a él, revísate a ti mismo, porque él va a ser un espejo de lo que vio en ti. Hay una situación que yo veo con mucha frecuencia. Y antier estuve viendo un programa de Yokoi Kenji. Yokoi Kenji es un influencer, un youtuber, una persona, un conferencista internacional de origen japonés y de nacionalidad colombiana. Les recomiendo mucho sus videos. Y tocó un tema que me llamó mucho la atención, y es que a veces repetimos conducta de nuestros padres simplemente por repetición constante, pero no sabemos las razones. Y esto me vino a colación porque antier venía caminando con mi hijo y él comienza a caminar de repente de espalda. Y yo le digo: si te caminas de espalda, corres el riesgo de caerte. Pero nuestros padres nos decían: el diablo camina de espalda. Y era una forma como que muy romántica de enseñarnos y decirnos: camina con sabiduría, porque caminar como el diablo, como el diablo de espalda, es caminar equivocadamente, sin inteligencia. Evidentemente, si caminamos de espalda estamos expuestos a caernos, pero es la creencia de nuestros viejos. Y repetimos creencias sin entender la razón. Hoy yo te invito a que esas conductas que has copiado de tus padres, no despreciarlas, no, por supuesto que no. La sabiduría de los padres es inmensa, sino entender por qué la repetimos generación tras generación. Hay una frase que suena mucho y es quitarse el pan de la boca. Y sí, los padres son capaces
de quitarse el pan de la boca para darse a sus hijos. Y un ejemplo que yo pongo constantemente y lo veo a diario es en la camioneta, en los transportes públicos, cuando tenemos a una madre con su hijo o a un padre también con su hijo. Quizás los padres son un poquito más severos, pero una madre con su hijo y se desocupa un puesto y la madre deja de sentarse ella para que el hijo vaya cómodo. Y yo cada vez que he tenido la oportunidad, y Dios me ha dado la oportunidad, yo converso con esos padres y les digo, hay un puesto libre. Siéntate tú con él, o siéntate a tu lado, o siéntate tú. Porque vas a encontrar que el mensaje que le estás dando a ese hijo es diciéndole, tú eres más importante que yo. Yo quiero que tú estés bien, no importa cómo esté yo. Pero ¿qué va a pasar a los 20, 30, 40 años de ese hijo? Que ese hijo va a estar cómodo y no le va a importar la situación en la que esté su padre. ¿Quién provocó esa situación? Y nos quejamos, pero este hijo mío no vela por mí, este hijo mío no está pendiente de lo que yo necesito, qué mal hijo. Se lo enseñaste tú. Hermano, yo no soy psicólogo, yo soy paramédico, hijo de Dios, creyente, viviente de la palabra de Dios. Y esto lo vemos en la palabra, o sea, la palabra de Dios te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo, no menos que a ti mismo. Estamos en una situación de igualdad y con nuestros hijos es lo mismo. Educarlos con el ejemplo. Hay un puesto libre, vela por tu padre, vamos a sentarnos los dos, vamos a pasar las dificultades los dos, vamos a comer los dos, si los dos comemos un poquito de arroz, comemos los dos un poquito de arroz, y eso incentiva a tu hijo a compartir. Si tiene una tajada, la comparte entre dos, si tiene un pollo, lo comparte entre dos, si tiene una tacita de arroz, la va a compartir contigo, y eso crea un buen corazón. Un conflicto no atendido se convierte en una guerra. Si no atendemos a tiempo, esta tarde veía un programa acerca de parejas y es perfectamente aplicable a la vida con nuestros hijos. Nosotros, como padres, nos hacemos de la vista gorda. Es esto, hacerse de la vista gorda es hacerse el ciego y hacernos una idea romántica de que es una situación que pasará. Si tú estás viendo que tu hijo está teniendo conductas no adecuadas, no esperes. No esperes. No esperes a que el conflicto se convierta en una guerra. Como dice la palabra, en la puerta, en el momento en que comienza, es que tiene que ser cerrada esa puerta. Si tiene que ser reprendido, si tiene que ser amonestado, si tiene que ser castigado, pues obviamente con sabiduría, que es un tema que quiero tocar más adelante. Dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y a veces los latinos, me gusta mucho porque este conferencista Yokoi Kenji compara mucho las dos culturas, la cultura japonesa con la cultura latina. Y la cultura latina de la vara es la correa, el cuero, la varita. En lo personal, bueno, disfruté de lo que era un correazo bien asentado. Pero la palabra de Dios, cuando te dice vara, no es golpes, no. La vara se caracteriza por la firmeza, porque es flexible, pero mantiene su rigidez y mantiene sus raíces bien en el suelo, inconmovible. Y así debemos ser, flexibles, pero rígidos con nuestros hijos. Porque si toca regañarlos, si toca, pues, castigarlos, quitarles un privilegio, es sano para ellos. Y aunque nos duela en el corazón, porque sé que como padre te duele en el corazón, como madre te duele en el corazón,
pues si no lo haces como dice la palabra, el muchacho consentido avergonzará a su madre y a su padre, y mucho sufrirá. Este tema es muy extenso. Definitivamente creo que lo podemos tocar en 2 o 3 oportunidades. En estos días conversaba con mi madre, Dios la bendiga, la guarde, le dé vida siempre. Y hablamos de gritar, Nosotros fuimos criados en esa conducta de que cuando no escuchábamos nos pegaban 4 gritos. Y incluso los psicólogos han determinado que cuando una persona se le grita, pues ocurre un efecto contrario al esperado. Cuando gritamos nuestros oídos se cierran porque las palabras altisonantes cierran toda entrada de entendimiento. Y queriendo sonar, gritar, estamos pretendiendo que la palabra va a llegar con más fuerza y al contrario, es al contrario. Se están cerrando nuestros oídos. A nadie le gusta que le griten. Y entonces de repente nos encontramos con hijos que nos alzan la voz y decimos, ¿pero por qué me gritas? Pero si tú estás gritando. Pero es que yo soy el padre. Sí, tú eres el padre. Y precisamente como ejemplo, eres el primero que no debe alzar la voz. Y acostumbrar a tu hijo a que entienda con una amonestación suave, firme, pero amorosa. Se atrapan más moscas con una gota de miel que con un matamosca, dicen en las palabras latinas. Y gritar no resuelve nada. Golpear menos. Estaba en una prédica de un pastor cuyo hijo estaba jugando un videojuego. Y me pasó también personalmente con este juego que se llama Counter Strike con mi hijo. Por ahí debe estar cocinando. Y pues le agradaba, pues le llamaba la atención. Y él decía, y el pastor decía, no hago nada con quitarle el juego si él no entiende que es de mal para él, que es dañino para él. Los mayores índices de violencia escolares, sobre todo en los países del norte, vienen de muchachos que juegan este tipo de juegos sangrientos. Y así mismo se lo expliqué a mi hijo. Y de nada vale que le quites el juego si no le explicas por qué se lo estás quitando. La razón puede más que la fuerza. La razón puede más que la fuerza. El amor puede mucho más por encima de la razón. Y quizás en el momento te obedezca, le pegaste 4 gritos, le tiraste el teléfono, se lo escondiste. Pero cuando voltees tu mirada, estará agarrando el teléfono de nuevo. Y simplemente habrás logrado que lo haga a escondidas. Hermanos, criar un hijo no es fácil. Y yo era de los que decía que aprendíamos a los golpes. Pero hoy, a mis 49 años, puedo decir que la palabra de Dios es un manual para educar a tus hijos. Es una guía, es una forma muy eficaz para educarte a ti y a tus hijos. Y vamos a cerrar este programa del día de hoy con esa enseñanza. Si quieres cambiar a tu hijo, tienes que ver en ti las conductas que él está imitando y comenzar a cambiar tú para que tu hijo modifique su conducta. Recuerdo un caso idéntico donde la mamá se quejaba de que la hija era rebelde, la hija le respondía feo, la hija le respondía con malas palabras. Y cuando yo veía la relación de esa señora con su propia madre, era idéntica. ¿Y qué es lo que dice el niño? No conscientemente, sino atando cabos. Si mi mamá le grita a mi madre, a mi abuela, pues yo puedo gritarle a mi mamá.
cuán importante es el ejemplo. Si en este momento tú tienes problemas con tu hijo, tu hija, si en este momento tu alma está dolorida, está triste, yo te invito a que cierres tus ojos y que le pidas al Señor, a Dios, por medio de su Espíritu Santo, que revele en tu corazón aquellas cosas que han sido de mal ejemplo para tu hijo. Es la única forma de salvar la vida de tu hijo. Si quieres a tu hijo y lo amas, primeramente tienes que cambiar tu conducta. Pídele al Señor dirección, pídele al Señor sabiduría, pídele al Señor amor para corregir aquellas cosas que has hecho erradamente. Somos humanos, hijo, hija, hermano, madre, padre. No te fustigues, no te latigues. Eres humano. Lo importante no es haber cometido el error o haberlo hecho en forma incorrecta. Lo que le agrada al Señor es reconocer la falta y enmendarla. Vete y no peques más, le dijo a la prostituta. Simplemente no cometas más el mismo error. Y si no has confesado al Señor como tu Salvador, yo quiero invitarte a hacerlo en este momento. No es ser cristiano, no es una etiqueta, no. Simplemente es en tu corazón, tú, una relación personal, tú con Dios y Jesús, y decirle: Señor, yo quiero corregir lo que he hecho mal en mi vida. Yo quiero corregir mi familia. Yo quiero corregir a mi esposo, a mi esposa. Yo quiero que mi hijo y mi hija tengan una nueva oportunidad de vida en tus manos. Y entrego mi corazón a tu propósito. Entrego mi vida a tu propósito, Señor Jesús. Toma el control de mi familia, toma el control de mi vida, toma el control de mi hijo, toma el control de mi hija, de mi pareja. Y que primeramente yo, Señor, modifica mi conducta, límpiame, examíname y limpia todo lo que esté mal en mí, para poder salvar la vida de mi hijo, para poder salvar la vida de mi hija. Gracias, Señor. Amén. Gracias una vez por haber compartido unos minutos más. Creo que nos pasamos. Pero sí, definitivamente continuaremos este tema la próxima semana. Si tienes amigos, amigas, vecinos, hermanos que estén pasando dificultades con sus hijos, sean muy fuertes o sean muy sencillas, como te dije, mientras más pronto se corrija el camino, pues más oportunidad. Pero siempre, siempre, siempre el amor de Dios va a corregir y va a darte una nueva vida y una nueva oportunidad. Nos vemos el próximo sábado, si Dios permite, primeramente por su gracia, por Facebook Live a esta misma hora. Dale like, me gusta, comparte, ayúdanos a difundir estos temas en la palabra de Dios, no solo para salvar nuestro espíritu, sino salvar tu familia, aquello que más atesora, que son tus hijos, la herencia de tus hijos, sus valores, por medio de la palabra de Dios. Nos vemos el próximo semana. Los invito a compartir en Ambulancia de Dios por WhatsApp, Ambulancia de Dios por Telegram,
en Facebook, en YouTube, Ambulancia de Dios, los videos. Este video, una vez descargado, lo voy a poner en la página de Ambulancia de Dios. Y tenemos a disposición desde la semana pasada una biblioteca de prédicas en texto y en audio, en PDF y en MP3 a su disposición para poder consultar. Y cualquier duda, cualquier tema que quieran tocar, pues los invito a compartirlo en mi página, Rafael Enrique Abreu Centeno, Ambulancia de Dios, y poder dilucidar a través de la sabiduría de Dios cómo poder enfrentar y solventar y vencer por medio del amor de Dios esa dificultad. Dios les bendiga, se les ama en Cristo, se les bendice su vida, bendigo su trabajo, su producción, bendigo sus hijos, bendigo su sustento, pero por sobre todas las cosas, que el amor de Dios, su bondad, su misericordia, sobreabunden en sus hogares. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Ha llegado a tu corazón. Fue Ambulancia de Dios. Si este mensaje ha llegado a tu corazón o crees que puede ser de ayuda, dale un like y compártelo. Así podrás contribuir a difundir la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, como es su mandato. Suscríbete a nuestro canal YouTube o contáctanos por WhatsApp al número +58 426 783 18 26, Caracas, Venezuela. Dios te bendiga.